¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien. Te habla Waldo López García, licenciado en Derecho y maestro en Educación. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de la tesis y su elaboración. En esta explicación te voy a comentar qué es la tesis, el planteamiento, la justificación, los objetivos, las variables y sus tipos, las partes de la tesis y las recomendaciones para que tú puedas orientarte acerca de cómo puedes realizar tu tesis, ya sea de nivel de licenciatura, de maestría, de doctorado o de especialidad. El primer punto es identificar qué es la tesis, para qué sirve y cuáles son sus dificultades. Esta tesis es una proposición concreta de algún tema o problema novedoso, ya sea por su contenido o por el enfoque que se le da. Se analiza, se verifica lo que se está afirmando y se concluye mediante la investigación acorde con el nivel de estudios. Como te comentaba, lo hay desde licenciatura hasta doctorado. Es muy importante que tú distingas que esta tesis, como el enunciado lo dice, es una proposición concreta de algún tema o de algún problema, a diferencia de que si en el colegio tú has realizado alguna exposición en el cual inicias con la definición del concepto, los precursores de tal ciencia, movimiento, qué es lo que sucedió, llegas a una conclusión en la que explicas cómo terminó ese proceso, pero que es algo que ya todo mundo sabe que es de esa manera. No es eso una tesis. Una tesis tiene que ver con algo nuevo que tú estás proponiendo. No puede ser un texto explicativo, de hecho es un texto argumentativo, disertativo, en el que tú vas a defender un punto. Es bien importante entender eso, porque muchos de los errores comienzan con que el alumno piensa que un texto en el que está hablando acerca de un tema tal cual como si estuviera exponiendo, eso es una tesis. Y no, eso es un error. La función, en primer punto, es un documento final, también implica una presentación oral, de acuerdo a lo que indique cada universidad para obtener un grado profesional respectivo. Implica, por un lado, libertad al investigador, puesto que tú puedes elegir el tema que tú quieras dentro del grado profesional que estás estudiando, pero también hay un rigorismo en la formulación del contenido. Es decir, el contenido tú lo vas a elegir, tú vas a seleccionar cuál es el problema que tú quieres analizar, pero la manera en que lo presentes va a determinar en gran medida el éxito que tú tengas en esta tesis y en la calificación de la materia respectiva. Es importante también, como te voy a explicar en las siguientes diapositivas, que calendarices las actividades para que concuerden con las fechas de entrega, de evaluación, etc. Conlleva también saber recopilar información, seleccionarla, enfocarla al tema y contar con una buena dirección de tesis. Son varios puntos, pero en general no se trata de que vayas amontonando información para decir que después la lees, después la analizas, porque realmente vas a tener una cantidad excesiva de información que probablemente no te va a servir. Tienes que estar bien enfocado en el tema, bien delimitado. Ahorita te voy a comentar cómo podemos hacer eso. Seleccionar también tu información. No basta decir, bueno, la busco en internet. No. ¿Qué páginas son las especializadas en aquello que tú estás buscando? ¿Cuáles son las confiables? ¿Cuáles son las que están actualizadas para enriquecer tu tema? Y contar, por supuesto, con una buena dirección de tesis. Aquí te comento lo siguiente. Es importante que tú distingas que la tesis tiene dos aspectos. Un aspecto que es metodológico y un aspecto que es el contenido propiamente dicho. Es recomendable que ya sea tengas una o dos personas que te estén dirigiendo la tesis, puesto que, por ejemplo, imagina si tú estás presentando una tesis que tenga que ver con alguna ingeniería. No basta que tú pienses, el ingeniero tal es muy bueno en su profesión, etc. Pero pregúntate, ¿tiene los conocimientos del área de ciencias de la educación, de pedagogía, para poder asesorarte también en la presentación de tu información? Es ahí donde se requiere una persona o dos personas que puedan tener tanto el área educativa como el área específica de la ciencia de la que pretendes presentar tu tesis. ¿Qué dificultades se te pueden presentar? Bueno, pues la carencia de experiencia de cómo poder presentar este contenido, cómo defenderlo. Aquí en otro ejemplo que te puedo plantear, si tú estás estudiando, por ejemplo, derecho, imagina que tu tesis es una demanda. Tú vas a exponer ciertos hechos,
y a su vez los vas a fundamentar. Y no solamente te quedas con eso, sino que también tienes que demostrarlo para que entonces la consecuencia sea que tu conclusión, vamos a suponer que es la sentencia, sea coherente con aquello que tú has presentado. Nuevamente te reitero, no es un texto explicativo como si hicieras una exposición en la escuela. En esta tesis tú tienes que defender, demostrar, probar aquello que tú estás afirmando en tu tesis. El siguiente problema es la falta de adecuación del investigador al rigorismo en la forma de contenido. Te reitero, no solo importa el contenido, sino la presentación, es decir, el cumplimiento de aquellos requisitos de forma, aquellos requisitos metodológicos para que tú puedas presentar ese contenido. Puede que lo que tú estás afirmando y demostrando esté correcto, pero si no lo presentas de la manera como te lo indica el colegio con las normas respectivas metodológicas, entonces no va a ser un buen resultado en tu tesis. El siguiente error es acumular información, no saber utilizarla, emplear fuentes que no son actuales o no son confiables. Prefiere aquellas fuentes que están actualizadas. Si por ejemplo tú estás investigando alguna página de salud, bueno, la Organización Mundial de la Salud, alguna otra que exista en tu país que sea confiable también para poder recopilar esa información, y la ausencia de una buena dirección de tesis con los comentarios que ya te hice al respecto. En cuanto a la elección del tema, implica la delimitación del espacio temporal y las variables para tener un correcto planteamiento del problema. Es decir, tenemos que ser muy específicos, muy concretos en dónde se está desarrollando el problema que vamos a investigar, cuál es el lapso, es 2020 o es un periodo, por ejemplo, del 2018 al 2020, qué variables están en juego en nuestro problema, que ahorita te voy a comentar respecto a eso. Es muy importante que esta elección del tema implique estos aspectos que te estoy mencionando, porque de ahí entonces vamos a acortar la información que se va a investigar para que no sea simplemente acumular más y más información que, lejos de enriquecer, simplemente te va a alejar del desarrollo de tu tema en sí. En cuanto al planteamiento del problema, vamos a ver qué es y cuál es su función, que es parte de tener estructurado bien tu tema. Este planteamiento es un primer vistazo al problema, manera de presentación o enunciación del mismo. No va a ser tan abundante como el desarrollo total del trabajo, que ese desarrollo total se llama marco teórico. Lo voy a volver a retomar en unas diapositivas más, pero tampoco tan limitado que no permita ir reduciendo su justificación. Es decir, en este planteamiento del problema es el primer momento donde tú vas a presentar ese tema que tú elegiste, vas a plantear cuál es lo problemático de ese asunto. Te insisto, no es que una exposición de colegio, esto es una tesis. Tú vas a elegir un tema que en este momento no tiene una respuesta, o la respuesta que tiene no es satisfactoria, o la respuesta que tiene ya resulta anacrónica para las necesidades actuales. Entonces tú vas a plantear por qué hay que cambiar esa respuesta, por qué hay que innovar en ese aspecto. Si el planteamiento está correctamente estructurado, te va a poder responder de qué se trata tu problema. Fíjate este primer punto, que a lo mejor pareciera que es muy claro, saber qué o cuál es mi problema. Luego resulta que no está claro, porque el alumno se confunde a tal grado que, te insisto, parece que está haciendo la exposición de un tema y no una tesis. ¿Dónde está ocurriendo un problema? ¿Cuándo está ocurriendo un problema? ¿Cómo ocurre este problema? ¿Cómo se relaciona con la carrera que estás estudiando y de la que estás presentando una tesis? ¿Quiénes están interviniendo en este problema? ¿Quiénes son los afectados? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene este problema que actualmente no está resuelto o no está correctamente resuelto? Precisamente por eso, esta parte final dice que se puede ir deduciendo a partir de que esto que estás presentando, se puede ir deduciendo la justificación. La función que tiene este planteamiento del problema es delimitar el objeto de estudio en el espacio y en el tiempo. Te comentaba, por ejemplo, si es un problema que está ocurriendo en Veracruz, te tienes que preguntar, bueno, ¿voy a estudiar Veracruz con sus 212 municipios o únicamente un municipio? ¿Voy a estudiar Veracruz desde que se fundó o únicamente en el 2020, en el 2019? ¿Voy a establecer un lapso del 2010 al 2020? La delimitación precisando el significado de los principales conceptos. Al presentar la tesis, imagínate que quien lo lea, aunque no sea del área de conocimiento,
pueda tener un entendimiento de lo que tú estás diciendo. Vamos a pensar que tú decides hablar acerca del tema de la orientación sexual. Tendrías que hablar, por ejemplo, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, cuál es la diferencia entre orientación y preferencia sexual, etcétera. Es decir, esos conceptos que van formando algo de lo que tú puedes hablar de este problema para que el lector lo tenga correctamente identificado, porque tú posteriormente vas a estar jugando con esos conceptos para ir construyendo un vocabulario más especializado en el desarrollo de tu tema, en el marco teórico. La selección del problema será el objeto de investigación. Como te comento, va a ser muy concreto aquello en lo que tú vas a estar investigando y determinar los recursos disponibles. Es importante que también tú te plantees qué recursos económicos tienes, con qué recursos personales cuentas, si vas a necesitar entrevistar a tal o cual persona, si verdaderamente esa persona va a estar en disposición, el tiempo que tú tienes para desarrollar este tema, los recursos materiales en general con los que tú cuentas, etcétera. El punto 3 en la justificación de qué es y cómo se elabora esa justificación, bueno, es una argumentación sobre por qué es importante tu tesis, por qué es importante ese tema que tú estás desarrollando, qué es lo que va a aportar tu tema al área de conocimiento de tu carrera. Aquí en esta elaboración vas a tomar criterios que te da tu universidad. Generalmente hablamos de conveniencia, de relevancia social y de implicaciones. Puede haber otros criterios más, esto depende de cada universidad. ¿Para qué sirve el que tú hayas investigado esto? ¿Qué es lo que va a aportar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la trascendencia académica, social, específica de tu carrera? ¿Qué es lo que vas a resolver? ¿Va a ser algo práctico? ¿Va a ser algo teórico? Eso es la justificación. Te hablé que tu investigación también lleva objetivos. Te comento, estos objetivos son metas o propósitos de quien investiga y hay dos vertientes en estos objetivos. Pueden ser objetivos generales y objetivos específicos. Los generales es la meta principal central de la investigación. Puede ser únicamente un solo objetivo o bien pueden ser varios. Yo te recomiendo, sobre todo si es la primera tesis que realizas, que sea un solo objetivo general. De ahí los objetivos específicos son metas o actividades, pasos concretos para poder llegar a ese objetivo general. Otra manera en que te lo puedo plantear, imagínate que estos objetivos de investigación es como si fuera un silogismo. Los específicos son las premisas y los generales o el general que tú tengas es la consecuencia o es la conclusión. ¿Sí? Un truco que te puedo dar al respecto para que vayas ahorrando tiempo al momento de hacer tu investigación. Piensa en tus objetivos específicos como los capítulos que va a tener el marco teórico, como los capítulos que va a tener el desarrollo de tu trabajo. Si tú planeas que tu trabajo tenga 5 capítulos, hazlos corresponder con los objetivos específicos para que entonces el general sea la conclusión, la demostración de lo que tú pretendes en tu indagatoria. Tanto objetivos generales como específicos se redactan en un verbo en infinitivo. Usualmente se utiliza la taxonomía de Bloom, aunque actualmente se está prefiriendo la taxonomía solo. Se deben evitar palabras ambiguas como adecuada, bien hecha, lógica, útil y cualquier otra que realmente tú te preguntes. ¿Adecuada en qué sentido? ¿Adecuada para quién? Entonces, para eso puedes auxiliarte de una tabla de verbos que te muestro. Este es un ejemplo de la taxonomía de Bloom, de recomendaciones que se hacen, por ejemplo, que tu objetivo general sea identificar tal o cual variable. En los específicos te puedes utilizar, por ejemplo, conceptuar tal elemento, por ejemplo, o puedes utilizar, que es lo que se está prefiriendo actualmente, como te comento, esta taxonomía de Bix. Aquí tenemos varios niveles en el que, por ejemplo, la más abstracta, la que tienes a tu derecha, dice teorizar, generalizar, formular, reflexionar. Tú puedes elegir reflexionar acerca de tal cosa, para lo cual tú necesitas identificar, mira los verbos de la unioestructural, identificar tal concepto.
De ahí describir las relaciones entre los conceptos anteriormente dichos. De ahí contrastar tales sospechas, por ejemplo. Y por lo tanto, ahora ya puedes tú llegar a reflexionar o a teorizar, a generalizar, que es el nivel más alto de abstracción, como tú ubicas acá. Estos verbos son los que tú debes utilizar para los objetivos específicos y el objetivo general. Te repito, son objetivos que van en infinitivo. Nuevamente, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos deben seguir una secuencia lógica que indique los pasos o las etapas. Por eso te recomiendo que sea como una especie de índice tentativo también de tus capítulos. Algo lógico que este es el paso 1, por tanto este es el paso 2 y por tanto ya puedes llegar al objetivo general. Hablando acerca de las variables que debes tú tener en cuenta en tu investigación, estas son hechos o fenómenos relacionados con el tema de estudio. Estas variables se dividen en dos, la dependiente y la independiente. Sobre esto luego hay mucha confusión por parte de estudiantes. Aquí te lo pongo de manera súper sencilla. En la variable dependiente es el problema que vas a resolver. Es tu tema, ya, punto. Esa es la variable dependiente. La independiente son aquellos eventos que están alrededor de tu problema y que lo van a estar haciendo cambiar. Te pongo un ejemplo así rápido. Vamos a suponer que tú estás investigando acerca de la despenalización del aborto. Es un tema muy grande que tiene diferentes aristas, diferentes ciencias que lo pueden estudiar, pero tú vas a estudiar en concreto que despenalizar el aborto tendría como consecuencia un mayor número de interrupciones del embarazo, que es una creencia que muchos tienen. Ve cómo por un lado está tu tema y por otro lado está esa variable. Tú también puedes estudiar que la despenalización del aborto podría generar que haya una menor tasa de muertes de mujeres que se practican esto en condiciones ya sea inseguras o clandestinas. En las partes de la tesis es muy importante también que tú sepas en qué sección vas. Básicamente hay tres partes, es una protocolaria, una expositiva y una complementaria. Esos son los tres elementos, las tres partes básicas de una tesis. Estas a su vez se van dividiendo. La protocolaria es la portada, que eso te indica tu universidad qué elementos se deben contar. Una contraportada, algunas universidades lo indican, otras no. Los agradecimientos, las dedicatorias, que ahorita vamos a platicar acerca de eso. En la expositiva se divide en dos partes, un marco metodológico y un marco teórico. Esta expositiva en general comienza con una introducción y luego va a un índice. Nuevamente, el colegio, tu universidad, te dice si primero es la introducción y luego el índice, o si primero es el índice y luego la introducción. De ahí viene el problema de estudio, que a su vez se divide en varias partes, como tú observas. La perspectiva teórica, que incluye, por ejemplo, los antecedentes, las teorías, los conceptos. Los antecedentes de estudio también se llaman estado del arte, que es lo que te comentaba. Que tú sepas en qué páginas son confiables para consultar qué es lo que otros han hecho, han estudiado acerca de aquello que tú quieres estudiar. Si alguien, por ejemplo, va a hablar de los delitos cibernéticos en México, bueno, ¿qué existe respecto acerca de eso? En los conceptos se puede formar un glosario para que ahí el lector pueda tener disponible aquellos elementos fundamentales que se van a estar manejando. Algunas escuelas no manejan este apartado, otras sí los manejan. El diseño metodológico, el enfoque de investigación, si vas a hacer una investigación, por ejemplo, de tipo documental, si va a ser cuantitativa, si va a ser cualitativa, si va a ser una combinación de ambas. La población que tú vas a tomar como referencia para tu estudio y a su vez la selección que se llama muestra. ¿Qué instrumentos vas a utilizar para recolectar esta información? ¿De qué recursos dispones? Como te comentaba, tanto los recursos humanos, materiales y financieros. De ahí los capítulos propiamente dichos, que ahí inicia el marco teórico, propiamente es el contenido que tú le vas a dar a tu trabajo, el desarrollo de cada uno de los elementos
del índice. Propiamente aquí es donde vas a empezar a desarrollar tus objetivos específicos. Por eso te comentaba que hicieras coincidir el contenido de tu marco teórico con los objetivos específicos, para que entonces tu conclusión sea el cumplimiento del objetivo general. Y de ahí viene un apartado de referencias que también se puede llamar bibliografía o fuentes de información, que ahora te voy a comentar acerca de eso. Como parte complementaria de la tesis, acuérdate que te dije que hay una protocolaria, una expositiva y una complementaria. En la complementaria están los anexos o apéndices. Aquí están cuadros, gráficas, cuestionarios, encuestas, está toda la información completa que tú vas a mencionar de manera general. Imagínate que, por ejemplo, en la parte expositiva, tú mencionas que de acuerdo a las encuestas realizadas en la ciudad de Puebla, en la fecha tal, se encuentra que la población piensa que tal o cual cosa. Tú en la parte de apéndice puedes colocar las encuestas, el resultado de esa encuesta, es decir, es aquella información que sería muy abundante como para ponerla en la parte expositiva. Sería demasiado abundante y distorsionaría la lógica que tú le quieres ir dando. Ahora vamos al apartado de las recomendaciones para hacer una tesis. Si los anteriores puntos son importantes, te podría decir que quizá estos puntos son hasta más importantes. El primer punto es temporizar tus actividades, determinar los costos que vas a tener, los recursos, disponibilidad, etcétera. Es bien importante que, como te comenté, tú puedes elegir tu tema de investigación libremente, pero tienes que ser realista en cuanto a los recursos que cuentas. Y uno de los que debes tener muy presente es el tiempo. Imagínate que tú estudias, por ejemplo, por cuatrimestre, por semestre, pero la realidad es que no tienes esos meses completos. Cuando menos deberás descontar un mes en el cual obviamente te van a explicar cómo hacer esa tesis, va a haber fechas de presentaciones de trabajos, exámenes, etcétera. Entonces, esas ya no son fechas que tú tengas disponibles para la elaboración de tu trabajo. Es decir, tienes menos tiempo y tú tienes que ir calendarizando tu propio avance. La siguiente, usar la tecnología. Si bien las bibliotecas pueden ser una fuente de información, la realidad es que vía tecnológica hay información mucho más actualizada. No basta con que tú digas, bueno, uso la computadora, usa smartphones, usa tablets, usa aplicaciones que te pueden permitir ya sea tu administración del tiempo, tu acceso a la información, páginas de internet que sean confiables, pendrive para que tú hagas respaldo de tu información, lo mismo que la respaldes en la nube. Ese es un aspecto que te recomiendo muchísimo. Nunca dejes tu información solamente en un solo lugar para prevenir desperfectos, pérdidas de información, etcétera. Puedes auxiliarte también no solo de libros y de PDF, sino también de videos, de encuestas, de gráficas automatizadas. Es decir, con las nuevas tecnologías no hay necesidad de que tú tengas que realizar por ti mismo un conteo, o ni siquiera que tú tengas que estar utilizando la calculadora. Hay diferentes tecnologías que te permiten avanzar por mucho en grandes cantidades de información, sincronizar tus dispositivos también, es decir, que no sea pretexto decir, bueno, es que lo tengo en mi computadora. Si tienes sincronizada tu información, puedes manejar esos datos en tu celular, en tu tablet, sincronizando tus dispositivos a través de tus diferentes cuentas en internet. El uso de herramientas tecnológicas. Aquí te comento varias páginas que tú puedes utilizar justamente como herramientas. En la primera se refiere a diferentes documentos que tú puedes encontrar para ver qué es lo que otros han hecho acerca del tema que tú piensas investigar. La siguiente página es para descargar esos documentos, es decir, hay páginas que no te muestran el contenido completo y a veces tienes que pagar por ellas o registrarte, subir documentos, etcétera. Con esta página puedes intentar descargar esos documentos para tenerlos completos y estudiarlos. En la siguiente página te permite hacer resúmenes o reescribir una información para ayudarte a tener mayor idea de uso de palabras y no caer en redundancias. Hay otra página, la siguiente, que te ayuda en la citación en APA. Ahorita te voy a comentar más acerca de eso. Sin embargo, te recomiendo lo siguiente. Hay diferentes páginas en las que te pueden ayudar a cómo hacer la cita de tu información, si viene una revista, de un periódico, una página de internet, un archivo PDF, etc. Sin embargo, te insisto, son herramientas. Esto no sustituye tu conocimiento.
sin una buena dirección de tesis y sin el conocimiento necesario, estas herramientas te son inútiles o te son hasta perjudiciales, porque hay ocasiones en las que, aunque la mayoría de las veces una página, una aplicación, una extensión de algún buscador te puede ayudar, hay ocasiones en que el resultado no es correcto y solamente con tu conocimiento puedes darte cuenta que eso es un error y que no debes colocarlo así en tu trabajo. En las siguientes páginas te revisan errores a nivel gramatical. Es evidente que debes tener en cuenta la ortografía, pero también la gramática. En la antepenúltima página que dice normasapa.org, en esa página puedes encontrar todo lo referente a las normas APA. Te comento, las APA, American Psychological Association, es una de las maneras en que tú puedes hacer la referencia de tu información. No es la única, pero es la que generalmente utilizan la mayoría de las universidades. Esto del APA, por ejemplo, en 2020, en enero, salió la 7ª edición, que es lo más nuevo que se tiene. Sin embargo, hay escuelas que siguen utilizando la 6ª edición. Nuevamente, son cuestiones que te indica tu escuela cuál es el formato de referencia que tú debes utilizar. Otra página muy buena que te recomiendo es el repositorio de la UNAM. Ahí tú te puedes encontrar diferentes tesis de maestría, de doctorado, de licenciatura, que eso te puede ayudar como referencia de tu estado del arte, para que no simplemente sea, bueno, búscame unas tesis en internet acerca de lo que tú vas a hacer. Realmente no se hace así, porque es buscar en una fuente confiable y de referencia de tu país. Un material sugerido que te dejo a un clic son los siguientes libros que tú puedes consultar acerca de cómo elaborar las tesis, aplicaciones que existen para ayudarte. Son una serie de libros que profundizan de este gran tema que te estoy tratando de explicar en unos minutos. Espero haberte podido ayudar. Como te comento, este es un tema extenso, sin embargo yo he querido ser muy concreto y dártelo en aspectos